por Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciendo todo, como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas y algunos que son amigos. Como cada jueves nos conectamos en este horario. Acá estamos en estos momentos a las 7:30 de la tarde o 19:30 horas. Posiblemente los que vivimos acá en la zona. Dios les bendiga, queridos. Yo sé que el domingo nos miramos muchos de ustedes y esperamos volverlo a ver ahora este fin de semana. Y damos gracias a Dios por aquellos que oran por la iglesia acá en la zona de Villarrica, Georgia. Sigan orando, por favor. Este mes de octubre es algo bastante especial porque tenemos el aniversario número 20 de la congregación, que comenzó en una fecha así, en el año 2000, dentro de una congregación de habla inglés, y que el Señor bendijo a través de los años de una manera muy especial, alcanzando a la comunidad latina al oeste de Atlanta, Georgia, y que ahora muchos de esos hermanos no solamente han estado algunos con nosotros en estos últimos tiempos, pero también otros están en sus países de orígenes, ya que eran inmigrantes que estaban por un tiempo temporal, y otros están sirviendo al Señor, comenzando congregaciones, y damos gracias a Dios por todo eso, ¿no? Porque sabemos que aquel que comenzó la obra, dice, será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Así que por favor sigan orando por este mes. El día 24 y 25 de octubre tendremos este aniversario y esperamos que los que viven acá en la zona puedan participar. Si nos quieren mandar algún comentario, lo pueden hacer con total libertad, o algún breve video o algún mensaje grabado. Acá lo pasaremos para aquellos que de alguna manera en años anteriores
estuvieron acá en nuestra congregación, así que sigan orando, por favor. También nosotros le pediría que sigan mandando sus motivos de oración. En un rato más vamos a estar yendo al trono de la gracia, orando unos por otros, y también vamos a estar teniendo en cuenta a los misioneros y también pastores. Hemos estado teniendo algunos jueves, algunos momentos donde algunos han dado testimonios y damos gracias a Dios por ello. Seguramente en esta noche vamos a tener a alguien también especial y les pido que puedan estar escuchándolo. Y bueno, hermanos, por favor, les esperamos en la reunión del domingo a las 18 horas de la noche y también a las 10:30 de la mañana para acompañarnos en nuestras reuniones presenciales. Y vamos a continuar en este mes todavía virtualmente los días jueves. Nosotros estamos acá en Estados Unidos. Por favor, estén orando por las elecciones que tendremos a principios de noviembre, y también oremos por el presidente del país acá, Donald Trump, que el Señor le siga dando la salud. Entonces damos gracias a Dios que en esta noche nos estamos conectando por esta manera, y que el Señor nos bendiga y nos ayude ahora en este tiempo que vamos a ir a la oración. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar.
Buenas noches, hermanos. Ahora sí, estamos en vivo. Estamos ahí comenzando este estudio bíblico del jueves que añadimos el tiempo que se llama misionero, ¿no? Y les apreciamos mucho porque se han prestado a esta entrevista para conocerlos un poquito más. Les da saludo la Iglesia Bautista Sublime Gracia, la congregación acá en Villarrica, Georgia. Sé que pronto le vamos a conocer al hermano Jorge. Me hubiera gustado que la hermana Olga nos acompañara. Buenas noches, hermanos. Gracias por estar en esta noche un rato con nosotros. Gracias a ustedes, pastor. Gracias, hermano. Y es una linda oportunidad poder compartir con los hermanos de la iglesia. Y sí, bueno, expectantes. Es interesante, hermano, que así como ustedes son de Argentina, su servidor también, más que estoy extrañando el calor porque ustedes están comenzando la primavera. Sí. Nosotros acá estamos al revés, comenzando el otoño. Claro. Así que, bueno, hermanos, estamos agradecidos por lo que Dios ha puesto en sus corazones de ir a España y queremos conocerlos, los hermanos acá de la iglesia que han estado orando. Y bueno, hay otros que se conectan a la página de la iglesia y también seguramente van a saber de su testimonio, de su vida. Así que, hermanos, el Señor les bendiga abundantemente en esta noche, ¿no? Gracias. Y otra vez agradecido por la oportunidad, pastor, de poder compartir con los hermanos. Sí, y bueno, hermana Olga, mi esposa tiene un gran aprecio hacia usted. Ella quiere conocerle más adelante. Ya ha tenido algunas conversaciones breves que os permitirá en algún momento, ¿no? Amén. Claro que sí. Y bueno, hermana, ya que está usted ahí al lado del hermano Jorge, quisiéramos comenzar con su testimonio. ¿Cómo no? Va a ser de mucha ayuda a los hermanos y hermanas de cómo usted conoció al Señor y bueno, su vida cristiana, ¿no? Muy bien. Bueno, agradecida al Señor por este tiempo tan lindo que nos permite vivir a mi esposo y a mí, ¿no? Bueno, mi nombre es Olga Esther López, tengo 56 años, conocí al Señor a los 7 años y como digo siempre, a veces pensamos en una criatura que acepta al Señor y decimos, pero no, es muy niña, no entiende lo que hace, pero tengamos cuidado en eso, porque el tiempo pasó y a los 12 años crecí en una iglesia bautista, pastor que marcó nuestras vidas mucho, mi vida especialmente. Claro. Crecí en un hogar donde mi padre simpatizaba con el evangelio, pero mi madre sí venía de cuna, ¿no? Mis bisabuelos vinieron a traer a sembrar aquí la palabra, ¿no? Entonces, después crecí en la iglesia, trabajaba con los niños, trabajábamos con el grupo de jóvenes. Fue allí donde conocí a mi esposo, que juntos crecimos y trabajábamos para el Señor. Y bueno, sí, después estudiamos en el Seminario Bautista, aquí en Capital, en Buenos Aires, y nos casamos. Y ahora tenemos 2 hijos, Ricardo de 31 años, casado con Yumairis, que es venezolana. Sí. Sí, es venezolana, la conoció en un viaje misionero que hicimos, ya que nuestros 2 hijos integraban el grupo de trabajo misionero nuestro. Claro. Entonces, en un viaje la conoció y se quedó allí en Venezuela, otra historia, sí. Trabajando para el Señor, y bueno, regresaron a Argentina y bueno, hace ya 2 años que nos hicieron abuelos de Julieta. Felicidades. Sí, Julieta. Bueno, Ricardo es saxofonista, se encarga, esto forma parte del Ministerio de Adoración en la Iglesia Bautista de San Justo, aquí en Buenos Aires. Claro. Y Paulina, que es tenemos 2 hijos, Paulina es nuestra hija más pequeña, tiene 26 años, y ella se recibió de licenciada en comunicación y está viviendo en Barcelona hace 2 años. Sí. Y está sirviendo allí al Señor y empezando a trabajar de lo que ella ha estudiado.
Qué Pero lindo. como digo siempre, el privilegio más grande que tenemos como padres, como siervos de Dios, es que nuestros hijos están en el camino del Señor. Y no es mérito nuestro, es porque el Señor nos ha acompañado en el crecimiento de nuestros hijos. Qué lindo, hermana. Gracias por ese testimonio, porque cuando dijo esas últimas palabras me hizo acordar lo que el apóstol Juan le escribe a Gallo y a los hermanos ahí en la tercera carta, dice que mis hijos andan en la verdad, ¿no? No hay mayor gozo o satisfacción, ¿no? No hay dinero que pague eso. Exactamente, sí, qué lindo. Y hermanos, ¿ya cuántos años de matrimonio ustedes tienen? Nosotros hace 33 años que estamos casados. Ah, qué lindo. Todavía siguen de luna de miel, hermanos. Y ahora que se fueron los hijos más. Claro, seguro. Y hermanos, hermana Gloria, usted es descendiente de inmigrante, ¿no? Sí. Mi padre era español y gracias a mi padre tengo la ciudadanía española, que ya Dios estaba preparando todo eso para esto que ahora estamos viendo, mover de Dios hacia nosotros a llevarnos a España, ¿no? Así como Dios preparó todo, porque al tener la ciudadanía uno tiene la posibilidad de entrar mejor al país, de estar en reina en el país. Sí. Y, hasta hemos legalizado nuestro matrimonio en España hace 5 años y yo le pedí casamiento. Ajá, sí. Sí, qué lindo, hermanos. Y ustedes, hermanos, originalmente, ¿de qué parte de Argentina son ustedes? Hermana Gloria, bueno, hermano Jorge. Olga nació en Lanús, en el Gran Buenos Aires. Y yo nací en Ramallo, que es la provincia de Buenos Aires, está al límite con Santa Fe. Así que somos, digamos, bonaerenses, ¿no? Claro. Qué lindo, hermanos. Y hermano Jorge, yo sé que ustedes ya nos contó la hermana sobre su testimonio, de los chicos, de cómo ahora están sirviendo al Señor. ¿Cómo viniste a los pies del Señor, hermano? Bueno, yo vengo de una familia mixta, porque mi abuela era cristiana y mi mamá había conocido al Señor, y ella se casó con mi papá, que él no era creyente, y bueno, a raíz se formó esa familia. Yo tengo 2 hermanos más, y siempre recuerdo y tengo en mi mente que mi abuela me hablaba del Señor, y a los 12 años, un amigo del barrio, del lugar donde vivíamos, me invitó a una actividad en la iglesia bautista, una actividad recreativa, y yo fui para jugar, ¿no? Y bueno, allí el Señor empezó a tocar mi vida, me sentí bien, y comencé a participar, y cuando tenía 13 años, en una reunión de oración, un día miércoles, es raro porque normalmente aceptamos al Señor los domingos por los cultos de evangelismo, pero en una reunión de oración el pastor habló de la necesidad de entregar nuestras vidas al Señor, y yo acepté al Señor, ¿no? Y a los 13 años, y como en agosto de ese mismo año, en el año 78, me bauticé, y justamente me bauticé con Olga, que en esa época éramos amigos de la iglesia, pero no éramos novios, ¿no? Nos bautizamos con ella, y de allí comenzamos a servir siempre entre los jóvenes, maestros de escuela dominical, y también, como Olga mencionaba, en un momento Dios tocó nuestro corazón, mi corazón, y nos llamó al ministerio, y allí comenzamos a tomar más compromiso por el Señor, y como bien dijo Olga, bueno,
después de terminar nuestros estudios secundarios, fuimos al seminario y allí nos armamos teológicamente para poder servir mejor al Señor, ¿no? Y así comenzó nuestra tarea, nuestro ministerio. Qué lindo, hermano, gracias al Señor por la obra que Dios ha hecho en sus corazones de temprana edad, ¿no? Como escuché a la hermana que no hay que poner en menos a los niños, ¿no? Que a veces hacen el confiar en el Señor. Exactamente. Y ahora ustedes veo que de temprana edad, parte de su adolescencia o juventud, empezó ese deseo de servir al Señor, ¿no? Y sí. Hermano, yo sé que ahora ustedes son argentinos y ahora Dios les ha cambiado la perspectiva de ir a un país que sabemos que habla castellano, ¿no? O sea, España, ¿no? ¿Cómo comenzó esto, digamos, en ustedes? Porque muchas veces uno dice, bueno, en joven uno quiere ser misionero, ¿no? Pero a veces Dios obró en Moisés ya a una edad avanzada, pero el corazón estaba en un fervor, ¿no? ¿Nos puedes compartir un poquito sobre eso? Sí, sí. Bueno, nosotros estamos en el ministerio desde los 22 años, 21 años, ¿no? Claro. Nos casamos muy jóvenes y bueno, servimos al Señor siempre con una visión muy fuerte sobre el tema del servicio y de la formación de la gente, de los niños, ¿no? Claro. Y siempre trabajamos de esa manera. Por ya 20 años trabajamos con una misión que se llama OANSA, aquí en Argentina, y trabajamos también ya hace, de esos 20 años, 15 los dedicamos a trabajar como directores de América del Sur, apoyando a los países, especialmente a los misioneros. Y en ese proceso siempre estuvo en nuestro corazón, porque sabíamos de la necesidad que existe en España, y siempre estuvo en nuestro corazón el servir allí. Y en varias oportunidades nos habían invitado para ir como misioneros, pero Dios no abría las puertas. Claro. Y en esta última oportunidad, después de haber ido en 2 veces fuimos invitados para dar entrenamiento, para visitar las iglesias. En esta última oportunidad que nos vuelven a invitar, realmente sentimos que Dios nos estaba mostrando eso, ¿no? Y siempre comparto este testimonio porque tuvimos que decidir sobre lo que es la conveniencia y la obediencia. Claro. Y yo creo que los hermanos que nos están escuchando, le pedimos a Dios que esté tocando sus corazones, ¿no? Claro. Llega un momento en nuestras vidas que debemos decidir si obedecemos o si vivimos de acuerdo a lo que nos conviene. Claro. Y estábamos en una etapa de nuestra vida que tenemos fuerzas todavía, tenemos pasión por el Señor y estábamos cómodos, ¿no? Disfrutando de nuestra nieta, disfrutando de la comodidad y del servir al Señor en un ámbito que somos conocidos, pero el Señor puso en nuestra mente la palabra obedecer, ¿no? Sí. Y eso fue lo que nos movió y fue un aguijón positivo, ¿no? En preguntarnos, ¿qué queremos? ¿Hacer lo que nos conviene o hacer lo que Dios nos pide? Y bueno, cuando sentimos el llamado de estos hermanos de España y nos pusimos en oración, tuvimos la paz de Dios de saber que íbamos a dejar cosas, pero que el Señor iba a estar obrando y nos iba a usar, ¿no? Y estamos muy animados en este proceso, que no es fácil, pero que Dios está abriendo puertas de manera maravillosa. Estamos viendo su obrar, su actuar, y eso nos anima, ¿no? Y sumado a que hay mucha necesidad en España y creemos que estamos en una etapa de nuestra vida que tenemos fuerzas todavía,
y a la vez tenemos cierta experiencia por los años de ministerio, y creo que es un paquete muy bueno para ir y trabajar en España, que no es un campo fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Qué maravilloso, hermanos. Ahí nos damos cuenta que para Dios no hay límite en cuestión de que Dios sigue obrando aún. No importa la edad que tengamos, aunque dice que el viejo hombre se va desgastando, el nuevo hombre se va renovando, ¿no? Entonces, hay ese fervor en sus corazones como matrimonio. ¿Y a qué parte exactamente de España van a ir, hermanos? Nosotros teníamos la posibilidad de estar en Madrid o en Barcelona. Las iglesias que nos están invitando y que más necesidad tienen están en la zona de lo que se dice Cataluña. Sí. Y nosotros vamos a estar en un poblado que se llama San Celoni. Allí vamos a ir a vivir, que estaba a 1 hora aproximadamente, 40 minutos de Barcelona. Y claro, elegimos esa ciudad en oración porque allí hay una iglesia que podemos estar ayudando. El pastor de esa iglesia lo conocemos, y además estratégicamente es una ciudad que está ubicada en un lugar que nos podemos mover para otros lugares, y también estratégicamente es una ciudad mucho más económica, porque Barcelona es muy costoso vivir en Barcelona. En cambio, en San Celoni es mucho, mucho más económico. Entonces, por varias razones estratégicas, vamos a estar en esa ciudad, ¿no? San Celoni. Qué bueno, hermano. Sí. Yo sé que, hermano, la transición ahora de poder ir a España, yo sé que vas a venir en pocos días a los Estados Unidos a compartir la visión de la obra misionera. Hay muchos cambios, ¿no?, que está pasando, ¿no? Me imagino en la casa, la hermana también va a estar en otro lugar en el futuro. Entonces, ¿hay alguna manera que pudiéramos estar orando más específicamente, hermana Olga, hermano Jorge, por ustedes? Sí, primero. Bueno, sí, es un desafío muy, muy lindo, estamos muy emocionados porque sabemos de la necesidad que hay de poder compartir los años de experiencia que tuvimos, liderazgo y primeramente la compañía del Señor. Sí. Transmitirle al español la necesidad de buscar a Dios, porque ellos tienen, entre comillas, todo, pero le falta lo más importante. Exactamente. Darle su vida al Señor. Así no es. Conocer de Dios. Lo conocen como algo allá. Dios está allá, pero sí, no en su vida. Claro. Entonces nosotros estamos gozosos porque vamos a hacer eso. Y sí, oren por nosotros, hermanos. Necesitamos, sí, imagínense cómo es esto. Les hablo como en entre casa. Nosotros teníamos una casa armada y ahora tenemos que ir a armar otra. Pero sabemos que el Señor es fiel. Amén. Y Él va a suplir todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Él nos llamó. Nosotros dijimos que sí. Amén. Y allá vamos. Pero necesitamos muchas cosas para poder servir al Señor. Pero bueno, mi hermano, apelo a su oración, a su compromiso, ¿no?, con los misioneros Becchiarelli. Que usted lo quiere hacer, es su compromiso con Dios y con los misioneros Becchiarelli. Así es. No, muchísimas gracias, y vamos a estar orando por eso, ¿no? Porque siempre en la congregación oramos por los misioneros y aún algunos que no los conocemos personalmente. Como dice la palabra, la oración del justo puede mucho, ¿no? Estamos orando ahí por usted, hermana, y por el hermano y hermana Jorge. Gracias. Sí, sí. Y hermano Jorge, ¿usted también tiene alguna petición así particular en este tiempo? Sí, bueno, que el Señor estamos tratando de ser lo más planificadores y preventores posible, ¿no? En cuanto a todo lo que es el viaje,
la instalación allí, estamos haciendo los contactos también con las iglesias allá, iglesias bautistas que hay con mucha necesidad, iglesias de los hermanos libres que también hay, se llaman las asambleas allá, y bueno, estamos haciendo un trabajo mucho de contacto y especialmente también el tema de la adaptación a la comunidad, que eso también es todo un desafío. Nosotros ya hace un tiempo venimos estudiando catalán, que es una manera de poder... Sí, es lo que me llamó la atención cuando ustedes dijeron que iban a ir a esos lugares. Veo que tienen otro idioma aparte del castellano, ¿no? Sí, sí, y bueno, ha sido un desafío y lo tomamos y estamos aprendiendo catalán porque es una manera de insertarnos culturalmente y captar también a la gente. Así que estamos orando mucho en términos de eso y bueno, la provisión del Señor en todo sentido, ¿no? Y que el Señor vaya acomodando las cosas, vaya proveyendo lo que necesitamos, vaya acomodando los tiempos, ¿no? Así que ahí estamos. Qué lindo, hermanos. Y bueno, hermanos, ya para despedirnos, yo sé que ustedes son un testimonio de vida para la gloria de Dios, el habernos compartido su testimonio, su trayectoria de adolescente, de jóvenes sirviéndole al Señor, y ahora después todavía de más de 30 años de matrimonio, se van a trasladar allá a España, un cambio de vida, pero tan gozoso de que sus hijos están en la voluntad de Dios. Amén. Así como le has cuidado acá. Ser hermanos que estamos todavía en medio de una pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué palabras pudieras darle a la congregación, hermano o hermana, finalizando esto? Porque muchas veces, en medio de estas circunstancias, hay personas que han querido dejar de servir al Señor, ¿no? Y ustedes, en medio de estas circunstancias, están todavía sirviéndole más al Señor con gozo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto es algo que realmente nadie esperaba, ¿no? No, seguro. Es increíble. Hace la semana pasada tuvimos una bendición matrimonial por Zoom. ¿Ah, sí? Sí, en nuestra iglesia. Y todos decíamos, bueno, ¿quién iba a pensar hace años atrás que uno iba a estar dando una bendición a un matrimonio por computadora? Era casi una locura, ¿no? Seguro. Pero bueno, son los tiempos que nos tocan vivir. Y yo creo, mis hermanos, gracias por la oportunidad, pastor, de poder compartir esto, es un privilegio. Creo que no tenemos que perder de vista lo que el Señor es para nosotros, ¿no? Seguro. En la palabra del Señor en Hebreos, en capítulo 13, nos habla de que el Señor Jesús es el mismo siempre. Amén. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La inmutabilidad del Señor, la permanencia, la coherencia, la trascendencia del Señor, nos tiene que fortalecer en este tiempo. Podremos tener a nuestro alrededor, y como bien dice también el salmista, aunque la tierra tiemble, y podríamos decir que en cierta manera la tierra está temblando. Claro. El hombre, el ser humano está preocupado, está tembloroso, ¿no? Y la palabra dice, aunque la tierra tiemble, no dejo de confiar, ¿no? Sí. Y creo que esa es una palabra que debemos más que nunca en este tiempo enfocar, ¿no? Es decir, saber que dependemos de alguien que no cambia. Amén. Que sigue siendo Dios, que el Señor está en su trono, inconmovible. Qué paradójica, ¿no? La palabra está, inconmovible. Nadie lo puede mover de su trono. Así es. Y somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Entonces, nada nos tiene que hacer perder de vista la seguridad que tenemos en Él. Sé que son tiempos duros y hemos tenido a nuestro alrededor dolor,
partidas, enfermedades, pero lo dejamos en la mano y en la soberanía de Dios. Amén. Pero nada nos tiene que hacer desfallecer. Por eso, mis hermanos, algo que estamos haciendo nosotros y les animo a cada uno de ustedes a poder confiar en la inmutabilidad de Dios. Amén. En que Jesús está al lado nuestro. Jesús ha resucitado, venció la muerte, y si venció la muerte, ¿cómo no va a vencer otras cosas? Exactamente. Entonces, eso tenemos que hacerlo nuestro en este tiempo y no desesperarnos, no tratar de razonar todas las cosas, vivir por fe. Hoy es un buen tiempo para vivir por fe. Señor, no entendemos, no sabemos, los científicos no saben, los profesionales médicos no tienen respuesta, pero tú tienes respuesta. Esa es nuestra seguridad. Y les animo a que podamos vivir con esa seguridad de la presencia, del poder y de la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Amén. Gracias, hermano Jorge y Olga, que han estado con nosotros en esta tarde. Ha sido un privilegio, hermanos. No, y para nosotros. Que sigan fieles al Señor. Dice que fiel es el que ama y Él lo va a hacer, ¿no? Amén. 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 Y bueno, hermano, me voy a despedir en esta noche de ustedes, pero sé que pronto vas a estar acá, hermano, con nosotros, hermana. En un futuro Dios permitirá, o si no, Dios nos llevará a España y les conoceremos. Amén, claro que sí, cómo no. Ahí Sí. tomaremos unos mates. Sí. Exactamente. Gracias. Gracias, pastor. Y gracias Sí, por la oportunidad de compartir. Así Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Igualmente, hermanos, el Señor les bendiga, que tengan unas buenas noches. Gracias. Bendiciones a cada hermano y esperamos verlos. Cariños a la esposa. Sí, gracias, hermanos. Muy bien, entonces vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12 en esta noche, Romanos capítulo 12 en nuestras Biblias, y vamos a estar leyendo del 1 al 5. Ya hemos dado una introducción el jueves pasado. Para aquellos que nos siguen por el medio del Facebook, del YouTube, les animo a que escuchen el mensaje número 2 que fue dado el domingo en la noche pasada, y en esta noche vamos a ir a la tercera parte, lo que es la consagración del creyente, como también en la congregación o la iglesia que perteneces, o también en la sociedad, ¿no? Entonces vamos a leer estos versículos del 1 al 5. Dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe con que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Que el Señor bendiga su palabra y añada bendición a otros pasajes que estaremos mirando en esta noche. Le invito a que nos acompañe ahí, en donde está, en su casa, o si viene manejando y está mirando este estudio bíblico, esta reunión de esta noche del jueves, que nos acompañe en oración, y también vamos a estar orando unos por otros. Señor amado, te damos gracias por este privilegio de poder estar a través de este medio y llegar a los hogares, llegar a cada lugar donde tal vez no podemos llegar personalmente, pero nos da este medio para poder no solamente enseñar la palabra tuya, sino poder interceder unos por otros. Y Padre amado, te damos gracias por la salvación tan grande que hemos tenido a través de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la cual podemos venir reconciliados, perdonados como hijos tuyos,
a darte gracias por la salvación, por la vida eterna, por ese amor y esa misericordia que has tenido hacia cada uno de nosotros. Y en esta noche sabemos que estamos todavía en este mundo temporalmente, cada uno de los creyentes. Si hay alguien que está conectado, te pedimos perdón por nuestras faltas, ofensas y pecados, Señor, y ayúdanos en este momento que todo lo que vamos a compartir venga solamente de ti, Señor, que nos llene de tu Santo Espíritu, no solamente a los que estamos enseñando, pero a los que estamos escuchando. Y si hay algo que está estorbando para poner atención, Señor, a tu palabra en esta noche, que solamente pongamos todas nuestras cargas a ti, de tal manera que ansiedad o preocupación que estén pasando algunos creyentes por enfermedad o por situaciones económicas, o aún en esta situación del tiempo de pandemia, Señor, decisiones que están tomando, aún situaciones familiares, que le pueda dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te rogamos, Señor, que en esta noche podamos estar atentos a tu palabra y haga la obra en el poder de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Y si alguien no te conoce, que en esta noche también pueda ser llamado a confiar en ti y responder a esa salvación tan preciosa y maravillosa como has hecho en muchos de nosotros, Señor. Te pedimos tu bendición hasta el final de la reunión, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, tenemos nuestras Biblias abiertas en Romanos, capítulo 12, del 1 al 5. Nosotros ya hemos dado una introducción el jueves pasado y también hemos continuado con el versículo 1, pero no quiero que se olvide que el propósito de esta carta es que Pablo ya había evangelizado en muchos lugares y ahora esas buenas nuevas habían corrido. Hablando de esta carta, va dirigido a hermanos en la iglesia en Roma. Muchos de estos hermanos no conocían a Pablo personalmente. Miramos algunos versículos en el capítulo 1. También, digamos, la carta va dirigida a aquellos que en este caso eran hermanos que se habían convertido al Señor. Cuando hablamos de conversión, es posible que cuando Pedro predicó el sermón en el capítulo 2 de Hechos, ahí en el versículo 10, usted puede ver que había personas de Roma y escucharon ese mensaje ahí en Jerusalén y después regresaron a sus lugares natales, que en este caso es Roma, y bueno, ahí otros llevaron el Evangelio. Entonces los que llevaron el Evangelio, muchos se reunían en la sinagoga, que es el lugar donde los judíos habitualmente se reunían cada sábado, pero al escuchar que Cristo era el Mesías, el Salvador, respondieron. Ahí podemos ver a Priscila y Aquila, que eran algunos de ellos creyentes también de esa iglesia, ¿no? Y bueno, esta carta sabemos que se escribió desde Corintios, donde estaba residiendo Pablo temporalmente. Miramos ciertos pasajes. Y bueno, sabemos que el propósito, como dijimos al principio, era aclarar el Evangelio, ¿no? Ya que sabemos que estaban expuestos a los religiosos judaizantes y aún muchos grecos romanos tenían tradiciones también, religiones. Entonces quería aclarar justamente lo que era el Evangelio. Bueno, como ustedes saben, nosotros venimos de un trasfondo también, los que estamos escuchando en esta noche, católico o tal vez de otra religión, y muchas veces el Evangelio no es claro, y es por eso que Pablo manda esa carta, y por eso también comienza el capítulo 12 considerando la actitud del creyente para con Dios ya convertido, ya que como ustedes saben, los 11 capítulos anteriores al capítulo 12 de Romanos aclara todo lo que el Evangelio hace desde el hombre que está perdido en el capítulo 1, aún en el religioso judío en el capítulo 2, y que delante de Dios sea judío o sea gentil, o sea, en otras palabras, sea médico, ingeniero, abogado, sea católico o cualquier religión que le llame, budista o mormona, somos pecadores delante de Dios. Y la única justificación es por medio de la fe. Y vemos en el caso de Abraham en el capítulo 4 y entrando al 5 dice ahí, somos justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con ese contexto, digamos,
vemos que Pablo recomienda en el capítulo 12 que el creyente ahora se va a entregar incondicionalmente porque ya es un hijo de Dios. Entonces, en estos versículos, desde el versículo 1 y 2, vemos la expresión clara de la obra del Espíritu Santo que hace Dios en el creyente, identificándose primeramente con el Señor Jesucristo. Y todas las cosas que van a suceder en su interior es profundamente por ese cambio que ahora se manifiesta con acciones exteriores. También, digamos, en el versículo 2 de Romanos capítulo 12, hasta el versículo 8, muestra lo que vamos a ver parte en esta noche en el estudio, el servicio en la iglesia y también cómo podemos ser de edificación en el cuerpo de Cristo, ya que no hemos rendido al Señor de acuerdo a la obra que Dios hizo en nuestros corazones. Y desde el versículo también 9 al 13 nos muestra cómo debemos tener una ética cristiana como creyente en cuestión de nuestros hermanos en la fe. Y desde el versículo 14 al 21 vamos a ver que Pablo nos exhorta a través de esta carta cómo deben ser las virtudes cristianas, de tal manera que podemos desenvolvernos aún en medio de aquellos que se oponen, sean enemigos todos, identificarnos con Cristo, de amar a aquellos que son nuestros enemigos. Entonces, todo esto, digamos, ya hemos mirado, también hemos mirado en el versículo 1 el ruego que Pablo da, que es más bien no solamente la palabra exhortación como nosotros hemos entendido, sino una expresión de alentar, de consolar, de llamar a la victoria, ya que acordémonos que Roma tenía un imperio romano, soldados, y bueno, siempre esas palabras hacían que su corazón enardeciera, orientándolos hacia algo concreto de victoria. Y bueno, sabemos que nuestro Señor es Cristo Jesús, y Pablo, Dios lo usa para animarnos a nosotros, que en base a la misericordia de Dios, nosotros presentemos nuestros cuerpos al Señor. Y la misericordia de Dios se manifiesta en esos 11 capítulos, en la cual nosotros podemos entregarnos, como dice Romanos 4:25, dice que Cristo Él se entregó por nuestras transgresiones y resucitó para que fuéramos justificados. Entonces, si nosotros nos vamos a presentar según el versículo 1, vemos claramente es en base no solamente a querernos presentar como los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sacrificio, digamos, era para morir. El sacrificio que acá está hablando es un sacrificio vivo. Y es por eso que Pablo decía ahí en Filipenses que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, en base a su vida, sea de muerte o vivir para el Señor, era en base a la misericordia de Dios. Por eso el versículo 1 dice que presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero dice en base a ¿qué? A la misericordia de Dios. Entonces, todo creyente que es hijo de Dios, como vos que estás escuchando en esta noche, o que también yo soy parte de este cuerpo, es normal que no solamente en forma personal, sino todos entendamos que pertenecemos al Señor según 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice claramente que el cuerpo del creyente es templo de Dios. Y por eso ahí dice un sacrificio vivo. Somos impulsados a ser, digamos, un creyente para la alabanza de Dios. Todo lo que hacemos, pensamos, no necesita ser un pastor, un evangelista, un misionero o alguien con un nombre que pensemos que debe ser una persona de presentarse al Señor como un sacrificio. No, todo hijo de Dios está llamado a presentarse porque ha entendido la base de la misericordia de Dios. Y por eso dijimos que los sacrificios que los judíos llevaban eran sacrificios que eran traídos, entregados y muertos ahí en el altar. Pero el sacrificio que está hablando acá Pablo es un sacrificio vivo, ¿no? Y eso es comprender cuál es el propósito de haber sido salvos. Romanos 6, 18 dice la palabra de Dios así: y libertados del pecado viniste a ser siervo de justicia. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Bueno,
Si presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es que al ser un creyente salvo, la vida del cristiano, como dijimos, ha sido comprado por Dios. Y también Él ha pagado el precio, un precio alto. ¿Para qué? Para que seamos un pueblo santo, como dice 1 de Pedro 1:18, para que anunciéis las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, obrando por su Espíritu Santo en nuestro ser. Entonces el creyente ha sido separado, apartado, consagrado por el Espíritu Santo. Y eso hace que las acciones que proceden de un Dios santo, ¿no? Entonces el sacrificio santo produce un impulso por el Espíritu Santo. No es algo humano y es agradable a Dios. No como las ofrendas levíticas, como dijimos hace un momentito, sino solamente este es un símbolo. Es complacer a nuestro Señor porque justamente es agradable a Dios. Y ahí dice claramente, es una consagración. Es un sacrificio, digamos, que es para agradar al Señor, ¿no? Y sabemos que la manera de agradar al Señor no es solamente porque nos hemos entregado. El sacrificio principal fue el de Cristo Jesús. Pero si hemos encontrado o hemos comprendido la base de la misericordia de Dios, entonces vamos a consagrarnos de una manera voluntaria. Por eso dice ahí, la razón de ser agradable a Dios descansa en el hecho de haber sido vinculados y ahora en comunión con Cristo, sabiendo que el Padre, digamos, como el Señor cuando fue bautizado, que dijo el Padre desde el cielo cuando miró esa obediencia de su Hijo voluntaria, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Mateo 3:17. Entonces, por eso termina diciendo que es vuestro culto racional, significa nuestra adoración. No es solamente la adoración cuando vamos a la iglesia y tenemos el privilegio de servirnos unos a otros o servirle al Señor que a quien estamos sirviendo, sino también ahí cuando dice vuestro culto racional, entendamos que los romanos venían de un trasfondo idolátrico, así como nosotros hemos venido que idolatramos dioses. Entonces muchos de ellos ofrecían víctimas que ofrecían aquellos idólatras, ¿no? Pero aún así también el pueblo de Israel ofrecía víctimas bajo la ley, ¿no? Usted si estudia el libro de Levítico, digamos, allá hay diferentes fiestas que se hacían anuales, de la Pascua, la fiesta de tabernáculo, de los panes, y eran sacrificios que traían cada uno de ellos. Entonces el sentido acá es que la presentación de nuestros cuerpos son vivos, ¿no? En base a la misericordia y redención que el Señor ha tenido, y por eso dice nuestro culto racional. O sea, esto exalta a nuestro Señor, nuestra vida para la gloria del Señor. De hecho, hay una diferencia acá donde dice la palabra que estamos mirando en el versículo 1, dice vuestro culto, que dice racional. El vocablo acá es latreu en el griego, que se refiere al servicio como culto. O sea, es como los sacerdotes que había en aquellos días en el templo, pero que se emplea en todo servicio rendido a Dios, que viene a ser una ofrenda, ¿no? Sabemos que nuestra vida no es solamente el servicio dentro de la iglesia cuando se reúne, sino en todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo, en la universidad, en la escuela. De hecho, no hay diferencia entre el servicio razonable y el culto espiritual. ¿Por qué? Porque si no nos iríamos a tendencias extremas y peligrosas y pensaríamos, bueno, en la iglesia o donde yo me reúno, ahí nomás solamente ofrezco servicio. Podríamos mirarlo a primera vista así, pero si usted está en el poder del Espíritu Santo, está en la llenura del Espíritu Santo, todo acto que usted vive para el Señor, sea en la cocina, sea hablando con su esposo, su esposa, hablando con sus hijos, hablando con tus padres, querido joven, es un acto de culto. En cambio, todo culto que no pueda prestar sin el auxilio del Espíritu Santo es un acto de servicio. Por eso el creyente espiritual adora a Dios mientras vive y sirve a Dios al postrarse delante de Él en adoración.
Por eso ahí en 1 de Pedro 2:5 dice, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Entonces, con esto que ya veníamos tocando, entramos al versículo 2, dice acá, no os conforméis a este siglo. Usted sabe que cuando habla del siglo, está refiriéndose a que cada época a veces cambia. Las cosas que pasaron en el siglo pasado, hablando del 1900, es muy diferente a lo que estamos viviendo actualmente. Y aún en el 1800 y 1600 ha cambiado. Entonces, acá Pablo nos hace ver también, dejando Romanos 12, por favor, vamos a ir a Efesios. Mire conmigo en la palabra de Dios, Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 2 dice la palabra, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, según nos hace ver que hay una cosmovisión. Cuando hablamos cosmovisión significa refiriéndose al mundo, no refiriéndose a las aves o a los árboles o a la naturaleza, sino al sistema que el mundo se maneja. El mundo tiene una visión de su cosmos y a veces cada siglo ha cambiado, cada época. Entonces el énfasis comienza, Pablo dice, no os conforméis, dice, a este siglo. Entonces leemos Efesios 2:2, también hay otros pasajes como Gálatas capítulo 1, versículo 4, el libro anterior, dice la palabra de Dios así, en lo cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Entonces cuando hablamos de este siglo malo, estamos refiriéndose al sistema de este mundo, dominado bajo el príncipe de este mundo que es Satanás, conforme, dice, a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, el mundo, si vamos a ser sinceros, en esta noche estás prestando atención al estudio, volvamos a Romanos 12, el mundo, ¿no? Quiere controlar, el mundo quiere tomar nuestras mentes, pero Dios tiene una diferencia, ya que el Señor ha venido a nuestras vidas y dice ahí que Dios la quiere transformar. Por eso dice ahí en el versículo, sino transformaos. Hemos visto que el mundo tiene su sistema. En Efesios 4, versículo 14 también, si dejas de vuelta Primera de Corintios, pero vamos a ir a Efesios capítulo 4 y en el versículo 14 dice la palabra, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y si seguimos leyendo hasta el versículo 17, sabemos que no solamente el mundo, hablando del sistema de este mundo dominado por el príncipe, también hay miles de religiones, miles de costumbres. Entonces también hay personas que han sido engañadas por falsos maestros, por falsas religiones. Entonces también en esa área vemos, ahora si vamos al libro de Colosenses también, capítulo 3, versículo 1, vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y si seguimos leyendo todo Colosenses del capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo 11, nos habla justamente de la vida terrenal, la vida carnal, donde termina diciendo lo que debe ser el creyente, y dice en el versículo 11, donde no hay judío, pero ni griego, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, sino siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. Entonces, en cada una de cada persona que viene al Señor, ya que es un hijo de Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, somos justificados por Él. No importa si venimos de un trasfondo judío o de otras religiones, o aún si no hemos tenido ninguna religión, pero venimos de una cosmovisión, de un sistema en el mundo dominado por el príncipe de este mundo, Dios nos ha llamado a la salvación y nos ha dado vida por medio de su Hijo. Y nosotros hemos sido responsables en algún momento al oír la voz de Dios, de abrir nuestras vidas, nuestros corazones, y Cristo vino a nuestras vidas, nos salvó
nos hizo una nueva creación. El Espíritu Santo obró en esa nueva regeneración. Entonces ahora lo que somos es por su gracia. Entonces ahora, entendiendo Romanos 12:2, dice acá, no os conforméis a este siglo. Hemos hablado que cada siglo cambia, cada cosmovisión, el sistema de este mundo tiene su sistema, pero el Hijo de Dios también tiene una cosmovisión diferente, ¿no? Porque sabemos quién el que domina este mundo, sabiendo que Satanás es el príncipe de este mundo, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial, y Él es el creador, es el sustentador, es el dueño de este universo. Entonces, entendiendo esto, la palabra dice ahí, no os conforméis a este siglo, sino dice transformaos. La palabra transformaos, si usted está tomando nota, es la misma palabra que podríamos decir transfigurar. Note la palabra transfigurar. Si usted se recuerda, alguien se transfiguró. En Mateo capítulo 7, versículo 2, el Señor los llevó a un lugar aparte, lo que fue Jacobo, Pedro y Juan, y ahí en Mateo 17:2 vemos la palabra transfigurar, el Señor se transfiguró. Si en otras palabras, esta palabra transformaos viene de la palabra griega que sería metamorfosis, ¿no? Metamorfosis, que describe también el cambio interno, ¿no? Entonces, cuando miramos la palabra transformaos, que es de la misma palabra transfigurar, no solamente vemos el aspecto externo, pero la misma palabra nos lleva a una profundidad en el griego que significa metamorfosis, o sea, describe un cambio interno. Mucha gente tiene cambios exteriores, ¿no? Hay personas que en algún momento estuvieron en el alcoholismo y han ido a un programa donde ellos pasaron un tiempo con personas y algunos de ellos ya no volvieron a ese hábito que es malo, y también en otras áreas como el cigarrillo, otros con el problema del rencor, del enojo, y han ido a ciertos grupos. Sin embargo, digamos, cuando nosotros miramos esta palabra transformación o metamorfosis, describe un cambio interno. El mundo quiere cambiar, ¿no? Hablando, porque el mundo en el que vivimos los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, quiere cambiar la mente del creyente, por eso está ejerciendo una presión externa, ¿no? A través de los medios sociales, a través de películas, a través del radio, de internet, a través de en la sociedad que vivimos, en la escuela. Y por eso la palabra acá dice transformaos, no es solamente como decir una reforma exterior, sino interior, y por eso mencionamos Mateo 17:2, donde vemos que el Señor se transfiguró, o sea, en otras palabras, se manifestó exteriormente. Y claro, por supuesto sabemos que Él es Dios, Jesucristo. Vamos a ir a 2 de Corintios 3:18, volviendo, claro, estamos en Romanos, pero vamos a 2 de Corintios 3:18. Versículo 18, dice la palabra de Dios así. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Acá, cuando nosotros miramos que somos transformados, nuevamente vemos la palabra. Esta palabra es justamente lo que decíamos, transfigurar, o sea, manifestarse exteriormente, pero también la palabra viene de metamorfosis. La palabra transformación dijimos que es interna, según Romanos 12:2, a donde estamos. En castellano, ¿no? Cuando hablamos castellano español, el verbo donde dice nos conforméis, también volvamos a Romanos 12:2, dice nos conforméis, es como el otro, o sea, sed transformado, es la misma expresión, lleva como raíz, termina la palabra forma, ¿no? Forma. Vemos ahí en el versículo, dice, forma, ¿no? De conforméis, pero también dice transformaos, ¿no? O sea, el final de la palabra es forma, que sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y corresponde a la forma en el primer caso, ¿no? Estamos hablando del principio donde dice, nos conforméis.
Pero en la segunda palabra, donde dice ahí también transformaos, que termina con la palabra formas, es donde es morfe, o estamos mirando la metamorfosis. Tanto en estas expresiones, cuando vemos el sentido es idéntico, cuando vemos, pero ¿dónde se diferencia? En donde vemos la primera palabra, cuando dice no os conforméis, que es shema, en el griego, indica normalmente a la forma externa, ¿no? Cualquiera puede mostrar acciones externas, mientras que en el caso de la palabra transformaos, que dijimos que es morfe o metamorfosis, ¿no? Señala la forma externa que ha de corresponder exactamente por la naturaleza interna. ¿Qué le hace pensar esto, amado hermano? Que los cambios exteriores comienzan porque se produce internamente. Si la persona no ha sido regenerada, salvada, esos cambios no van a ser permanentes. Sin embargo, el Hijo de Dios, los cambios que Dios hace es justamente por la obra transformadora del Señor. Y ahora hay una paráfrase de un hermano llamado Bruce, decía esto volviendo a Romanos 12, él decía esto: no sigáis viviendo según la forma externa del orden presente, claro, de ese siglo, lo que requiere en vosotros una transfiguración total, que quiere decir de adentro hacia afuera. Por eso el verbo, volvemos, metamorfosis o metamorfo, se usa para designar a la transfiguración del Señor Jesucristo. Cuando por algún tiempo los discípulos contemplaron, aquellos discípulos que fueron a ver al Señor, ¿no?, la manifestación externa de la naturaleza real como Dios hombre. Acordémonos que el Señor Jesucristo se manifestó hace más de 2000 años de una manera humana, pero los discípulos más cercanos que mencionamos al principio, los 3, fueron y miraron lo que realmente Él era en una manifestación de su naturaleza real como Dios hombre. La naturaleza del nuevo hombre, que todos los hijos de Dios los tenemos, ha de transparentar el velo, ¿no?, de la vida humana, poniendo en manifiesto la honda transformación que se efectuó en la regeneración del creyente. Entonces, volviendo a Romanos 12:2, dice ahí, por medio, ahora sí, de la renovación de vuestro entendimiento. No solamente porque estamos desconformes exteriormente, es lo que está diciendo, para con el mundo impío. Sabemos que el mundo cada día está cambiando, las épocas. Aún muchas de nuestras acciones podrán ser en sí virtuosas y dignas de alabanza por la gente que nos mira, pero antes tiene que ser por una transformación espiritual, tal que haga una nueva, o sea, toda la vida. El Señor no quiere hacer una transformación exterior no, Él quiere hacer toda nuestra vida transformada para su gloria. O sea, una transformación de la vida con nuevos motivos, ¿sí?, con nuevos, no solamente motivos que nos llevan a un fin, aun cuando las acciones que están manifestando difieran con este mundo, porque este mundo corre diferente en contra del Hijo de Dios y de lo que el Señor ha dejado establecido. Vemos cómo el mundo cada día aprueba leyes en contra de la naturaleza y en contra de los principios de Dios. Entonces, en otras palabras, digamos, considera como un todo. Es inalcanzable salvo por el poder contenido del amor de Cristo. Una persona, un hijo de Dios como vive, solamente lo hace porque está contenido por el amor de Dios. Pero una persona que no es creyente, le es inalcanzable esto. ¿Por qué? Porque solamente es por el poder de Dios. Por eso en el versículo 2 dice, por medio de la renovación, si usted está ahí conmigo en el versículo 2 dice, renovación de vuestro, dice, entendimiento. Esta palabra significa también la renovación de vuestra mente. O sea, aquella operación que el Espíritu Santo hace por medio del Espíritu de Dios, en la cual hace que esa mente
sea tomada o posesionada por la mente de Cristo, que nos lleva a pensar como el Señor pensaba. O sea, cada cosa que nosotros estamos llevando, dice, el Señor haría esto, actuaría así, porque Él es nuestro modelo y adopta actitudes frente a diversas circunstancias como las que vivimos hoy, amados hermanos, los creyentes, en medio de pandemia, en situaciones de trabajo, o aún viendo que algunos han bajado en la fe y pensarán todo el mundo lo hace, pero no, frente a las circunstancias diversas de la vida, adoptamos actitudes porque tenemos la mente de Cristo, es el modelo. Este concepto, volviendo al versículo 2, Pablo lo reitera en otros pasajes, poniendo un énfasis, ¿sabes qué, querido? En el carácter del hombre que es amoldado por lo que piensa. Por eso ahí dijimos la palabra renovando vuestro entendimiento o la mente. La palabra griega mente es nous, quiere decir aquellas actitudes de donde dependen los deseos, las cosas que queremos hacer. Y por eso también en el libro a los Efesios, en capítulo 4, si usted va conmigo al versículo 17, la palabra de Dios dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Cuando habla de gentil, habla de personas inconversas, no solamente por el hecho que no son judíos. Ahora, sabemos que los judíos tenían una moralidad muy elevada, alta, por la ley, por los mandamientos. Y cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de aquellos que estaban viviendo sin leyes. Pero para Dios no hay diferencia en aquellos que viven religiosamente, a aquellos que no tienen una religión, y le quiere hacer ver que aún los gentiles, sin Dios, nosotros no podemos tener ese pensamiento. Por eso dijimos la palabra mente. Podemos leer hasta el versículo 21, acá en Efesios 4, 17 al 21. Dice, no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo está su entendimiento? Entenebrecido, está en oscuridad. Si adquirimos, por ejemplo, hábitos externos cristianos que no corresponden, ¿no?, a la forma de transformación de nuestros pensamientos y deseos, acordémonos que la palabra hace eso. Porque comenzamos, ¿por qué nosotros nos rendimos al Señor en sacrificio vivo? Porque hemos entendido la misericordia de Dios, su palabra ha obrado en nuestro ser, como viene explicando Pablo en su carta en los 11 capítulos. Entonces, viendo esto, nuestros pensamientos y deseos, si nosotros empezamos a adoptar algo diferente a la mente del Señor, o no queremos someternos a ser renovados en esa mente, entonces vamos a ser hipócritas. Y yo creo que en esta noche nadie quiere ser hipócrita. Vivimos en tiempos donde hay gente que vive hipócritamente, el mundo vive hipócritamente. Aún el creyente que descuida su comunión personal va por ese camino. Y claro, deja de rendirse al Señor y su mente no es transformada como estamos mirando acá en el versículo 2 dice, para que comprobéis. ¿Qué quiere decir la palabra acá? Comprobéis. Estamos ahí en el versículo 2. Significa para que experimentéis. La nota tiene que ver con la experiencia. Mire lo que dice Romanos 5.4. Romanos 5.4. Dice la palabra, y la paciencia prueba. Y la prueba dice esperanza. El creyente va en un proceso, o a medida que pasan los días, los meses, los años, a través de las pruebas, va camino a la madurez espiritual. En otras palabras, esta palabra, como dice, para que experimentéis o para que comprobéis, dijimos la experiencia. En 1 Tesalonicenses 5.10, el mismo énfasis Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica. Dice acá la palabra, 1 Tesalonicenses 5, versículo 10 dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, esto trata de un sentimiento en Él mismo, en el Señor. Por eso, para que nosotros experimentemos o comprobemos, hablando de la experiencia, significa una vida de práctica, por lo que ha pasado en nuestra mente, por su palabra, una mente de Cristo. La palabra ahora ha de discernir
mis pensamientos, nuestros pensamientos, aún los propósitos del corazón. Y en vano también ofreceremos a Dios sacrificios públicos que no corresponden a realidades internas. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:13, si usted anota este versículo, Hebreos 4:13 dice la palabra, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, dice, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que ver o dar cuenta. O sea, nosotros estamos en la presencia del Señor. La presencia de Dios no es solamente en la iglesia, la presencia de Dios es en tu casa, en todos los lugares, en el taller mecánico, en el trabajo de construcción, ahí en la habitación, en la pieza donde vos dormís. Es aquí en este lugar donde estamos dando este estudio, ahí en ese lugar donde nadie te ve, ahí dice que están desnudas. Entonces nosotros podemos experimentar, ¿no? Porque la mente de Cristo está en nuestro ser. Entonces su palabra nos va a llevar a hacer discernir aún los pensamientos y los propósitos del corazón. Por eso, volviendo al versículo 2 de Romanos, el versículo 2 que estamos mirando para entrar al 3, dice ahí, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La pregunta en esta noche, en este avance que estamos teniendo, ¿cómo podré yo discernir la voluntad de Dios? ¿O cómo podré discernir qué tal esto? O en este caso, ¿cómo debo hacer decisiones? ¿No? Por eso dice, cuál sea la buena voluntad de Dios. Estamos en el versículo. Vemos que la renovación de vuestro entendimiento, ahora la experiencia, porque estamos viviendo, cuál sea práctico. Aquí Pablo, si usted nota algo, está declarando la consagración de nuestras vidas al Señor. Por eso el contexto dice, si hemos entendido las misericordias de Dios, los animo a que rindan su ser al Señor como culto agradable al Señor, sacrificio vivo. Entonces nuestras vidas están consagradas al Señor con la renovación de nuestro modo de pensar. Antes teníamos una perspectiva diferente antes de conocer al Señor. Nuestra perspectiva tal vez era trabajar 20 horas diarias, tener una casa y estudiar, tener carrera, tener una carrera profesional, tener éxito a nuestra manera de pensar. Y no son cosas malas tener una casa, tener una familia y trabajar bastante, pero cuando un creyente entiende que ahora está rendido al Señor, su prioridad es su comunión con el Señor. Y claro, sin duda, ahora va a poder distinguir por esa palabra, obrando, transformando su mente. Como dice acá, cuál sea la voluntad de Dios. Aquí Pablo está declarando, nos va a capacitar el poder del Espíritu Santo, el Espíritu que mora en nuestra manera de vivir, va a renovar nuestra manera de pensar. Vamos a tener otra perspectiva de nuestro trabajo, de nuestra carrera universitaria. Vamos a tener otra perspectiva aún de nuestras relaciones. No es solamente el objetivo tener vida social, sino aquellos que no conocen del Señor, presentar a Cristo, el Evangelio, pero también aquellos que están apartados de la fe, animarlos a que regresen al Señor. Y por eso nos va a capacitar para experimentar. ¿Y cómo nos podemos experimentar? Nos pone a prueba. Es lo que está diciendo, cuál sea la voluntad de Dios. Aquí se sobreentiende que es constantemente el uso de la palabra de Dios. Gracias a Dios por las reuniones que tenemos como en esta noche o el día domingo si está siendo parte de una reunión. Pero en realidad tenemos que estar constantemente en la palabra de Dios, el aprender a Cristo, por meditar en lo que ha revelado de Él, con su espíritu, ¿verdad? Sumiso en este caso cada uno, porque nos entregamos no solamente nuestros cuerpos, como enseñamos en los estudios, sino en espíritu y alma. La mente es la que está en comunión constante con Dios por medio de su palabra, unida a la voluntad que se rinde a Dios cuando nos da a conocer quién es Él, sus caminos. Y eso, claro, no hallará dificultad en poner a prueba la voluntad de Dios en diferentes circunstancias que pasamos.
No estamos exentos de no pasar circunstancias, somos puestos a prueba lo que ya estamos entendiendo. Y aquella voluntad, según dice acá Pablo, o el Señor usando a Pablo en esta noche a nosotros, es buena en sí. Nada que no sea bueno puede considerarse como una manifestación de la voluntad de Dios. Por eso, acá dice que probéis o discernáis la voluntad de Dios. O sea, es bueno y agradable. O sea que acá se está comprobando que la voluntad de Dios, hermano, es buena, no es nada malo. Por cuanto demanda solamente lo que es esencial. Porque Dios es inmutable, Él es bueno. Mire lo que dice Romanos 7:10, por favor. Romanos 7:10. Dice la palabra del Señor así: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó en muerte. Pablo descubrió, al ser un hijo de Dios, que esa palabra en sí es buena, pero claro, resultó en muerte. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que la carne muere y queremos hacer la voluntad del Señor. Por eso en el versículo dice acá, volviendo a Romanos 12:2, es agradable, es como un árbitro, ¿no? Que cuando hay un partido de fútbol está diciéndonos esto está bien y esto no está bien, por cuanto demanda solamente que el que goza de esta eterna complacencia a Dios, porque no estamos haciendo una complacencia a nosotros mismos, estamos comprobando cuál es la voluntad de Dios. Miqueas 6:8 y Jeremías 9:24 muestra claramente ¿qué es lo agradable a Dios? Hacer justicia, misericordia y estar humillado ante Él. Esto refleja la perfección de Dios. Y acá dice la voluntad de Dios, en el versículo 2, para finalizar y entrar al 3, dice acá que recibe 3 calificativos. Márquelo en su Biblia. Primero dice, buena. Tiene que ver con aquello que no cambia, sino el que nos da es inmutable, es bueno, es Dios. Es lo que coincide con lo expresado por Dios en sus mandatos. Es también, digamos, otra palabra objetiva dice, es agradable, es la segunda cosa, es el segundo calificativo, agradable, aquello que satisface a Dios. No es que estamos satisfaciéndonos a nosotros mismos, estamos satisfaciendo al Señor. Y entre estas otras cosas es el resultado de la obediencia a los mandamientos establecidos por el Señor. Por eso ahí en Mateo 22, 37 al 39, el Señor tiene que declarar cuál es el primer y gran mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Pero también el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, además, la voluntad de Dios, también en este versículo, el tercer calificativo, finalizando el versículo 2, es perfecta, dice. Perfecta, es la expresión de identificarse con la voluntad de Dios. Esto lleva a una vida de madurez espiritual. Por eso Mateo 5:48 dice, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, es una sabia elección tomada en la sabiduría de Dios, de haberlo comprobado como creyente, como cristiano. Y uno deja cualquier cosa a su agrado personal y ahora queremos agradar ¿a quién? Al Señor. Es un buen ejemplo lo que Pablo escribe a los filipenses recordando en el capítulo 3, 7 al 11, donde habla de el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a obediencia. El mismo Señor estuvo en monte Getsemaní. ¿Y qué dijo Él? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, este poder es para todos los redimidos. Vos sos un redimido al Señor en esta noche. Yo soy un redimido al Señor. La consagración es completa. Dijimos en espíritu, alma y cuerpo. Aquel que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, luego siguen los deberes específicos, principalmente los sociales que vamos a entrar. Empezando con la humildad, la primera de todas las gracias para tener en cuenta nuestra buena relación con Dios. Tenemos que empezar cada día rindiéndonos en cuerpo, en nuestra mente y en nuestra voluntad. Entramos al versículo 3, como referencia miramos que Pablo
estaba escribiendo ¿a quién? A los creyentes de Roma. Y nos escribe a nosotros, porque esta palabra también es de beneficio espiritual. Ellos eran miembros de iglesias locales ahí en Roma. Acordémonos que muchos de ellos no podían reunirse en la sinagoga porque en la sinagoga hablaban que Jesucristo no era el Mesías. Entonces los que se han convertido en la sinagoga, que eran cristianos ahora con un trasfondo helenista o con un trasfondo judío, entonces vemos acá que eran miembros. Por eso ilustra acá en el versículo 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto, y va a hablar de aquellos que somos parte o miembros del cuerpo de Cristo. Lo ilustra como un cuerpo. También esta misma referencia a un cuerpo y ser parte de una iglesia local o que corresponde a la iglesia universal en todo el mundo, cuando hablamos de eso, es porque si vos sos un hijo de Dios, te va a llevar a congregarte y ser parte de una iglesia local, donde hay un grupo de creyentes, donde la palabra de Dios es la autoridad principal, Cristo es la cabeza, ¿no? Y está compuesta por creyentes salvos, regenerados, nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu Santo morando en sus vidas, ¿no? Y que ahora hay una evidencia justamente de una transformación, no solamente de algo exterior, que no nos conformamos a este mundo, sino que comienza acá interiormente con una perspectiva por la palabra de Dios que obra en nuestras mentes y que comprobamos y discernimos cuál es la voluntad de Dios. Es por eso, digamos, que esta forma de cuerpo lo vemos en 1 Corintios 12, lo vemos en Efesios 4, 17 al 16. La idea básica es que cada creyente es una parte, ¿no?, vital del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función espiritual que cumplir. Si vos sos parte del cuerpo del Señor, vas a tener una función. El creyente tiene un don o dones, porque más allá comienza con el don del Espíritu Santo, pero también Él es el que da los dones, y dones que son para edificación del cuerpo, para que puedan madurar unos con otros los miembros en el cuerpo del Señor. Ahora, la síntesis acá pertenece, el énfasis el uno al otro, que vamos a estar viendo ahí en el versículo 3. Dice que repartió a cada uno, pero ¿para qué lo repartió? Para que cada uno de nosotros seamos responsables unos con otros. Y también nos necesitamos también el uno al otro. La pregunta es, ¿qué es esencial para el ministerio espiritual y el crecimiento en el cuerpo de Cristo? ¿Qué es esencial? Bueno, Pablo aquí nos va a entrar al versículo 3, no estuvo entre ellos, porque acordémonos que él estaba escribiendo desde Corintio, pero fue llamado por Cristo, y él es apóstol como los 11 apóstoles, y designado para este ministerio apostólico, habiendo recibido todo esto de la gracia, el don de ser apóstol que le capacita para este ministerio. Por eso comienza diciendo estas palabras en el versículo. Es lo mismo que los otros, dijimos 12, fueron acreditados en señales específicas, evidencias que se muestran ahí en en 2 Corintios capítulo 12, si usted va conmigo, versículo 12. Dice la palabra 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice, con todas las señales de apóstoles han sido entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y quiero aclarar en esta noche que hoy en la actualidad ya no hay apóstoles. Ya los últimos apóstoles vivieron en el primer siglo, y entonces ahora, hablando de la era preapostólica, porque ya muchos de ellos fallecieron, tuvieron necesario escribir la palabra de Dios, que estamos en esta noche recibiendo esta instrucción. Entonces en el versículo 3, con esa autoridad del Señor y ahora siendo apóstol, dice, digo pues, o sea, esta palabra digo pues se convierte en una palabra autoritativa, no solamente para los que están leyendo esta carta en Roma, pero para nosotros en esta noche, porque procede del apóstol, debiendo considerarse que él sigue con un mandamiento que ha de cumplirse no solamente en aquellos días, sino aún en nuestros días. Por eso el versículo 3 dice, por la gracia que me es dada. Entonces el apóstol es apóstol de Jesucristo. Él menciona claramente, con Romanos 1, dice, soy esclavo del Señor Jesucristo, ejemplificando así su propio precepto y apoyándose humildemente en aquel oficio. No es que él se siente de una manera autoritaria, sino más bien
que le autoriza y también le pone en una responsabilidad de usar con franqueza a todos clase de personas. Por eso el versículo 3 continúa y dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Ya sabemos la gracia del Señor, que Él llegó a ser apóstol, pero lo da con autoridad. Cada cual que está entre vosotros, ¿no? ¿Sabe lo que está queriendo decir acá? Cada cual que está entre vosotros. Vamos a hacer una evaluación honesta. Cada creyente debe saber cuáles son sus dones. Y dones espirituales. Y que van a ser usados en el ministerio, ¿no? O los ministerios, dependiendo, porque hay otros que tienen más de un don. Hablando de creyentes individuales en la iglesia local. No es incorrecto, querido hermano, en esta noche, que el creyente reconozca los dones en su propia vida y en la vida de otros. No es incorrecto eso. ¿Qué sería lo que es incorrecto? Lo que es incorrecto, digamos, es la tendencia de hacer una evaluación falsa de uno mismo. Si usted nota el versículo 3, dice ahí claramente, cada cual entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí. Entonces, cada cual que dice entre vosotros no tenga más alto concepto de sí. Es imposible, digamos, esta palabra, pero el énfasis que Pablo quiere dar en este juego de palabras es ninguno tenga una mentalidad. Decía el hermano Alford, ninguno tenga una mentalidad superior, o sea, altiva, orgulloso, soberbia, a la que debe tener, sino que tenga una mentalidad en que conduzca una mentalidad sobria. Y qué lindo, hermano, que eso suceda en el cuerpo de Cristo cuando vamos a empezar a ser creyentes con una ética moral, como un hijo de Dios, que hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos. Los dones que tenemos los recibimos por la gracia de Dios. No es algo propio de nosotros. Debemos aceptarlo y ejercerlo por la fe. Por eso es importante no olvidarnos que somos salvos, ¿no? Por la gracia, por medio de la fe. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es don de ustedes o de mí, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Debemos vivir y servir por la gracia, por medio de la fe. O sea, lo que somos es por la gracia de Él, ya que nuestros dones son de Dios o pertenecen a Dios. No debemos gloriarnos de ellos, no sentirnos superior con otros creyentes, sino esto no es sino una manera de caracterizar de tal manera que caigamos en ensalzarnos a nosotros mismos. Ese es el peligro. Y esto es claro porque Pablo, quien está escribiendo, quiere evitar que se produzca esto en los hermanos de Roma. ¡Qué amor, hermanos! Y también nos hace falta hoy en día, ya que Dios nos ha bendecido con dones o talentos, y que como hermanos, ya que Dios, hermanos, resiste al soberbio, y solo da gracia a ¿quién? Al humilde. Santiago 4:6 dice, Dios resiste al soberbio. Todo pensamiento altivo, todo pensamiento sentirse superior, pensar en los otros que son menor y yo más, es arrogante, es contrario a la humildad, ya que el creyente es llamado por Jesús. ¿Y qué es llamado por Jesús? Servir al Señor, hermanos, estar dentro del cuerpo de Cristo. No es, hermano, una carga. Mire lo que dice Mateo 11:29, querido amigo. Dice, llevad mi yugo entre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nuestro modelo es el Señor. El Señor que, podríamos decir, fluyen todos los dones, Él pudiera haber ejercitado el menosprecio hacia los demás. Pero Él es nuestro modelo. Esta es la principal razón por la que antes Pablo está llamando a una correcta valoración personal. Por eso volvamos al versículo 3, dice que no haya más alto concepto que el que debe tener. Entonces, Él nos está llamando a evaluarnos correctamente, realmente cómo nos valoramos personalmente desde la fe. ¿Y cuál es el objeto de la fe? El Señor Jesucristo. Y que depende de Jesús y se vincula a Él. No cabe pues la arrogancia, el soberbia, el orgullo o la altivez, ninguno en la vida del creyente genuino. ¿Por qué? Porque nos
sale ese llamado a la humildad, sino por la vivencia a Cristo. Por eso Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. Si nosotros vivimos a Cristo, nuestro centro es el Señor, es el centro del Evangelio. La humildad viene a ser la forma natural de la vida del creyente, del Hijo de Dios. Por eso en el mismo versículo que estamos 3, dice claramente que no piense de sí con cordura, conforme que dice a la medida de la fe. La fe aquí se contempla, si usted ve ahí, como la vía o el acceso a toda otra gracia. Porque todo lo que somos es por la gracia de Él. Por tanto, como la facultad receptiva, en este caso si vos o yo hemos sido regenerados. En otras palabras, así como Dios ha dado a cada uno la capacidad particular de recibir los dones y la gracia que Él dispone para el bien general. No es para sentirme mejor, sino para el bien de todo ese cuerpo que soy parte de la iglesia. Cuando los creyentes en una iglesia conocen sus dones, y qué lindo que eso sea una realidad, no sé si vos conocés tu don, lo aceptarán por fe. Claro que cuando hablamos de aceptar por fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Venimos viendo los versículos anteriores cómo nuestra mente es renovada. Y lo cual, o lo usan para la gloria de Dios. Entonces Dios puede bendecir de una manera maravillosa ese grupo de creyentes, ese grupo en la iglesia. De manera que el sentido acá en el versículo 3, cuando está haciendo que Él repartió a cada uno, en el contexto es que cada creyente se valore a sí mismo con la medida que proporciona la fe recibida. Ahora, esta medida que estamos mirando en esta noche es la misma para todos los cristianos. No es que uno es más y otro menos. O sea, el criterio que los cristianos espirituales debemos o deben seguir. De modo que la expresión acá termina diciendo, en el versículo 3, dice, repartió, dice, a cada uno, a cada uno. O sea, esta palabra cada uno es como hace desaparecer la desigualdad. No es que hay personas que son más, no, ya que no significa una porción diferente de fe a cada uno, no. Todos tenemos esa misma fe, la fe en el Señor y el criterio único y a la vez común que los cristianos han de valorarse a sí mismos. Por eso el versículo 4, para finalizar, dice acá, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos, ¿no? Muchos miembros, hemos hablado al entrar al versículo 3, en la epístola dirige esta misma expresión como cuerpo a los hermanos de Éfeso, también a los colosenses, y se la ve, como dijimos, de una manera figurada, ¿no? Analógica al modelo de iglesia. Y tenemos que entender que el contexto de los que están recibiendo esta carta, que son romanos o que son de Éfeso o los colosenses, es que todos los miembros de la iglesia estaban enlazados, ¿no? Porque sabemos que hay una iglesia universal, todos aquellos que han venido a los pies del Señor en diferentes partes del mundo y un día vamos a estar juntos para siempre, pero aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. Entonces estamos conectados, enlazados unos con otros, y si un día te vas a ir a otra ciudad o vas a moverte de país, vas a identificarte con una iglesia local donde Cristo es la cabeza y tenemos relación unos con otros como en un cuerpo humano, ¿no? Entonces, esta figura del cuerpo humano está subrayando algo Pablo acá en el versículo 4, en esta noche, y es la interdependencia de todos los miembros, ¿no? Quiere decir que estamos dependiendo uno de los otros, los miembros, pero también hay responsabilidad. Yo creo que cuando entramos a este asunto de miembros, muchos creyentes, ellos dicen, yo soy miembro de una iglesia universal, no me necesito hacer miembro de una iglesia local. Amado hermano, sabemos que la membresía es real en una iglesia. Si vos sos salvo, vas a unirte en esa iglesia porque estamos en la misma fe, en el mismo creer del Señor Jesucristo. Claro que a veces hay prácticas un poquito diferentes unas en las otras, pero el mensaje de la sana doctrina es fiel al Señor. Y entonces, al ser parte de esa iglesia, vas a ser responsable, interdependiente de todos los miembros. Entonces, vemos que siendo la iglesia local el reflejo
y la manifestación, ¿no?, de esa iglesia universal que nosotros sabemos que somos miembros en un lugar determinado en la tierra, sea acá en Villarrica, sea en otras ciudades aledañas acá a Atlanta, Georgia, o si vos estás en otro país ahí donde estás viviendo y hay una iglesia. Entonces, justamente la iglesia local es el reflejo de la manifestación de esa iglesia universal que en este caso vos has creído en el Señor, has sido llamado por el Señor para esta salvación, y es natural que Pablo acá, cuando vemos el versículo 4, está mostrando de una manera figurativa cómo se reúnen las congregaciones alrededor de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el objeto y el efecto de toda adoración, de comunión unos con otros y el servicio, y está resaltando también la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, que todos somos diferentes dentro de esa unidad. Y la responsabilidad recae en nosotros los miembros, los que somos salvos por su gracia, regenerados, nacidos de nuevo. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? De conservar la salud y la vida, o sea, ese vigor espiritual. Por eso el versículo 4 dice, en un cuerpo tenemos, que dice, muchos miembros, en un cuerpo. O sea, en esa misma diversidad hay unidad. En ese cuerpo, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, todos los creyentes son partes, y así hay un cuerpo natural que va creciendo. Aquí la figura, volvemos a repetir, es la ilustración de la iglesia. Claro, esto ha sido adoptado porque muchos de aquellos días era un mundo helénico o heleno, y se considera que la comunidad en aquellos días, así era en aquellos días una comunidad social, política, como un cuerpo, y así el ciudadano, al ser parte de una ciudad, va a estar colaborando a las funciones específicas para el bien de la totalidad de ese pueblo, de esa ciudad, y no podían ensarzarse en luchas unos contra otros, sino colaborar. Y por eso Pablo les hace ver a los hermanos, o nos hace ver en esta noche, que así debe ser nuestra función en bien de todo el cuerpo de Cristo. El apóstol va a elevar un plan superior a la figura social, cómo se maneja el mundo, a cómo debe manejarse el creyente mediante los dones, como dice el versículo 4 ahí que estamos leyendo. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces Dios ha dado habilidades, a algunos a dirigir, a otros a administrar, o diferentes funciones en la iglesia. Cualquier don que tengamos debemos dedicarlo ¿a quién? A Dios. Y para usarlo para provecho de la iglesia. Queridos, es una tragedia cuando en una iglesia se hace un hincapié en una cosa y en otro no. Por eso en 1 Corintios 12:28 hacía Pablo la pregunta a los corintios, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿O tienen todos don de sanidad? ¿O hablan todos lenguas? ¿O todos interpretan todos? La respuesta está en el versículo 29, dice. O sea, él no niega, digamos, que hay un propósito, ¿no? No está subestimando esos dones, pero solamente lo que podemos ver que debe ser de provecho para todo el cuerpo. Si nos vamos de un extremo a otro, lo que vamos a lograr que, vamos a elevar en alto a alguien más que a otro, y todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. La intención de Pablo en el versículo 5 dice así, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, todos los miembros, los unos de los otros. ¿Cuál es la intención acá? Que al ser una comunidad de creyentes, ¿no? Por eso dice, el Cristo, termina diciendo, estos miembros están formados por cada cristiano, por cada hijo de Dios, y la cabeza, ¿quién es? Cristo. Este cuerpo ha de procurar el desarrollarse entre los miembros, cada uno ocupándose, ¿no?, para el bien de los demás y colaborando en el desarrollo de cada uno de ellos. El cuerpo espiritual está colaborando en el desarrollo de cada uno de ellos. Por eso usted puede ver en 1 Corintios 10:17, el cuerpo espiritual está formado por muchos miembros, dice. Pero cada creyente es parte de ese cuerpo. 1 Corintios 12:27. Entonces, Pablo está afirmando acá, en el versículo 5, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo. O sea, está diciendo, hermano, ustedes de Roma son parte de ese cuerpo. El cuerpo de Cristo es uno solo, no son varios cuerpos. Y cada creyente que es parte de ese cuerpo, que es la iglesia, entonces nosotros debemos ser responsables. La idea, amados hermanos, para finalizar en esta noche, es que el miembro
que es un verdadero miembro, conduce a una individualidad dentro de la comunidad. Es verdad, individualmente cada creyente es miembro del resto de los hermanos. Ahí usted puede ver en 1 Corintios capítulo 1, del 2 al 5. Pero la unidad del cuerpo es un hecho, hermanos. Ahora, usted y yo no podemos hacer la unidad. La unidad de los miembros entre sí y la vinculación que tenemos en esa iglesia local, cada uno es con la cabeza, es una operación del Espíritu Santo. Efesios 4:3 dice ahí que el Espíritu Santo ha hecho la unidad. Pero claro, el Espíritu Santo mora en tu vida, mora en mi vida, mora en nosotros como creyentes. Entonces esa interrelación entre los miembros hace una vinculación porque cada uno está conectado o en comunión con la cabeza. Es una operación del Espíritu Santo. Entonces sabemos que así que cuando se trata de nuestro cuerpo físico, yo creo que naturalmente es imposible ignorar esa interrelación, sino a no ser que esté enfermo el cuerpo. Hay una interdependencia entre los miembros de ese cuerpo humano, cuanto más en la iglesia. Pero cuando el egoísmo, amados hermanos, cuando la carnalidad entra en la vida de ciertos creyentes, puede que, hermanos, los movimientos del Espíritu Santo no esté obrando en la iglesia local. ¿Por qué? Porque llega a ser una corriente que trae desgracia, ya que el don o la obra del Espíritu Santo no es llevar a la envidia ni a la desconfianza en los demás, sino realmente estar más en comunión unos con otros. Por eso, cuando esas cosas pasan, la carnalidad, ya el Espíritu Santo no está obrando en ciertos creyentes, trae desastre, mal testimonio al conjunto de creyentes. Entonces, no nos olvidemos, es verdad, somos individualmente, pero somos miembros los unos de los otros. Y cada cual con humildad ha de hacer contribución para el bien total del cuerpo de Cristo. Todos los miembros tienen la misma o diferente función, pero colectivamente somos un solo cuerpo en el Señor. Que Dios nos ayude en esta noche a realmente vivir esta realidad, siendo gente creyente consagrada en el cuerpo de Cristo para la gloria de su nombre. En esta noche terminamos acá el estudio. No se olvide, este próximo día domingo le esperamos presencialmente 10:30 de la mañana y 6 de la tarde acá con nosotros. Si usted no vive acá, conéctese por medio de Facebook, por medio de YouTube. Si está en YouTube, suscríbase, le animamos. Si está en Facebook, dé cualquier comentario ahí en el chat o en la parte de abajo. Si quiere participar también en donaciones, está en libertad. Si usted es un hermano de nuestra congregación, si usted es alguien que está apoyando un ministerio y ya es parte, sígalo haciendo. Y si quiere hacer algo por nosotros acá en la iglesia, que el Señor le bendiga abundantemente. Nos miramos la próxima vez. Una vez sin fuerza.